Hola a todos. Hoy vamos a tratar el tema del desarrollo de los roles de género, teorías y mitos culturales. Los niños adquieren desde los primeros años de su vida conciencia de su sexo y de su rol sexual. Desde que nace, el bebé recibe un trato diferenciado en razón de sus características biológicas. Desde un principio, sufre un proceso sutil y sistemático de sexualización que terminará en la adquisición y aceptación de unas actitudes, intereses, valores, aptitudes, etcétera, que la sociedad ha llegado a considerar inherentes y derivados de la condición biológica. Se espera que del niño y se cultiva en él un comportamiento que los adultos estiman propio de su sexo. La sociedad refuerza unas actitudes y unas conductas típicas que reconoce como más adecuadas a uno u otro sexo. Es decir, lo que los niños como un niño debe comportarse o como una niña debe comportarse, o vestirse o hablar, etc. Los grupos humanos tienen estereotipos sexuales que condicionan y determinan en gran manera el comportamiento del individuo. Estereotipos comunes masculinos y femeninos. En este cuadro podemos ver cómo en el carácter masculino se espera que sea agresivo, independiente, que oculte los sentimientos, objetivo, dominante, activo, competitivo, interesado por la profesión, aventurero, emprendedor, toma de decisiones, que confíe en sí mismo, brusco, rudo, que no considere los sentimientos ajenos. Son estereotipos comunes. Y con el carácter femenino se espera que no sea agresivo, que sea dependiente, que exprese sus sentimientos, subjetivo, sumiso, pasivo, no competitivo, interesado en el hogar, poco arriesgado y decidido, le cuesta tomar decisiones, necesite apoyarse en otros, suave, cortés, educado, considere los sentimientos ajenos. Esto está tomado de Schaffer en su libro de psicología. Tenemos que tomar en cuenta el año en que este autor realiza este cuadro, 1985, porque todos somos de alguna manera influenciados por la cultura de nuestro momento histórico. Los estereotipos sexuales se encuentran en las más diversas culturas. En un estudio realizado en 110 culturas no industrializadas, se analizó el valor que daban a cada uno de los 5 rasgos básicos en el proceso de la socialización de niños y niñas. Los resultados muestran que el conjunto de sociedades coincide en atribuir unos rasgos al sexo masculino y otros al femenino, como puede verse en este segundo cuadro. Nos dice que, por ejemplo, el porcentaje de sociedades en que se presiona más a niños o niñas. El rasgo crianza y educación de niños, en niños 0% en sociedades que presionan más a los niños y 82 en que las que presionan a las niñas. Obediencia 3 con respecto a los niños, 35 con las niñas. Responsabilidad 11 en los niños, 61 en las niñas. Si se fijan, el porcentaje de presión para las niñas en estos rasgos de crianza y educación de niños, obediencia y responsabilidad es altísimo en comparación con la presión ejercida en los varones, en los niños. En cuanto al desempeño laboral, cambia la cosa y la confianza en sí mismo. En las niñas es 3 y 0, mientras que en los niños es 87 y 85. Este es el autor Best y otros también del año 1985. Ahora veamos realidad y ficción de estas diferencias sexuales. Uno de los estudios más sólidos y completos sobre los estereotipos y roles sexuales es el realizado por McCovey y Jackin en 1974. Ellos lo hicieron sobre 1.500 trabajos, estudiaron 1.500 trabajos relacionados con el tema. A partir de los datos manejados en estas autoras afirman que son muy pocos los estereotipos masculinos y femeninos que aparecen bien definidos
y precisos. Agrupan los roles atribuidos a los sexos en 3 categorías básicas: los que parecen ser ciertos y bien fundados, los que tienen algún fundamento y los que carecen de todo fundamento. Diferencias sexuales contrastadas empíricamente, Maccoby y Jacklin admiten únicamente 4 características. Las mujeres tienen una mayor capacidad verbal que los hombres, sobre todo a partir de la adolescencia. Los hombres superan a las mujeres en capacidad visual y espacial y en razonamiento temático. Igualmente la diferencia aumenta a partir de la adolescencia. Y los hombres son más agresivos física y verbalmente que las mujeres. Otros autores, como Di Pietro en 1981, Eaton y Kitts en 1982, identifican algunos rasgos más que también marcan diferencias reales entre los roles sexuales, como que los hombres tienden a ser más activos que las mujeres, más arriesgados y más bruscos en sus juegos. Por su parte, las mujeres se inclinan y se interesan más por el cuidado de los niños, son menos exigentes y están más dispuestas a considerar las sugerencias y peticiones de los demás. Naturalmente, los rasgos que enumeramos, ¿verdad?, los que estamos viendo ahí arriba, como más propios de uno u otro sexo, hay que entenderlos aplicados a la media de la población a la que comúnmente suele suceder. En los casos individuales, las excepciones serán múltiples. Por ejemplo, hay mujeres más agresivas y violentas que hombres y más capacitadas para las ciencias y las matemáticas, obviamente. Cualidades o atributos con algún fundamento empírico. Ya vamos a decir que con alguna demostración cuantitativa. Respecto a las niñas y mujeres, la gente comúnmente cree que son más tímidas, miedosas y ansiosas que los varones. Sin embargo, algunos estudios en los que se ha observado la conducta de niños y niñas no han permitido comprobar que las niñas sean más miedosas, aunque sí manifiestan con más libertad los sentimientos de ansiedad, miedo y temor. Pareciera ser que lo que tenemos es las niñas tenemos una mayor capacidad para expresar esos sentimientos. Pero, como sabemos, todo esto puede ser igualmente aprendido. En cuanto a dominancia y competitividad, no hay diferencia clara entre uno y otro sexo, aunque sí una tendencia más acusada en los niños. Las niñas tienden más a seguir las demandas y exigencias de los padres, pero no sucede así cuando se trata de los iguales. Tampoco son más altruistas con los de su edad. Esto nos lo dice Schaeffer en 1985. Creencias infundadas sobre las características sexuales. En este tercer cuadro, ¿verdad?, vamos a ver en el lado izquierdo de la columna, se puede ver algunas de las creencias más extendidas sobre los roles sexuales. Y en la derecha se recoge la descripción de lo que en realidad suele suceder. Por ejemplo, lo que se cree. 1. Que las niñas tienen más intereses sociales que los niños. Y las investigaciones, ¿qué nos dicen los datos? Nos dicen que ambos sexos son similares en ese aspecto y responden de forma parecida a los estímulos sociales. Segundo punto, nos dice que lo que se cree es que las chicas son más sugestionables y se dejan influir fácilmente por otros. ¿Y qué nos dice la realidad? Que no hay pruebas empíricas. Los varones en ciertas edades se dejan influir más, por ejemplo, en la adolescencia. En tercer punto, nos dice que lo que se cree es que las chicas son mejores en tareas monótonas y repetitivas y los chicos en las de pensar y crear. Lo que nos dicen los datos es que las pruebas apuntan a igualdad en ambos tipos de tareas. Como cuarto punto de lo que se cree, las niñas tienen un menor nivel de autoestima que los niños. Hasta la adolescencia alcanzan los mismos niveles. Más tarde los hombres se muestran más seguros y confiados de sí mismos. En el punto 5 nos dice que lo que se cree es que los chicos son más analíticos y la realidad nos dice que no, en general no se difieren en estilo cognitivo ni en capacidad de análisis. Y por último, Schaeffer nos dice que a las chicas les falta motivación para acometer tareas. Este sería como lo que se cree, y no hay datos que lo prueben. Quizá al contrario, sí, la explicación está en que las chicas orientan sus actividades a otros fines y no a la competitividad. Pero no hay datos que digan que por tener un sexo u otro esto va a ser diferenciado.
¿Por qué se siguen manteniendo esas opiniones tan poco fundamentadas? Vamos a analizar eso. Parece ser que los estereotipos sobre el papel sexual están engranados en los esquemas mentales que utilizamos para interpretar las conductas de los miembros de uno y otro sexo. Esto nos lo dicen los autores Martin y Halverson en 1981. Estos estereotipos carentes de fundamento tienen consecuencias negativas, especialmente para las mujeres. Por ejemplo, hay una tendencia a valorar menos los éxitos de la mujer que del hombre, y cuando la mujer tiene éxito se atribuye más a la suerte y al esfuerzo que a las capacidades y valía personal. Esto lo están hablando en 1981, es una realidad que actualmente creo que se mantiene, puesto que hay unos estudios que demuestran que mujeres en cargos similares perciben sueldos inferiores que los hombres en sus mismas condiciones laborales, claro. Igualmente, con parecidas cualidades y competencias para su puesto de trabajo, se valorará menos la idoneidad de la mujer que la del hombre. Por otro lado, los estudios profesionales en que las mujeres llegan a ser mayoría pierden categoría social. Un caso muy ilustrativo lo tenemos en la profesión docente. Todo esto se explica en parte por las actitudes de padres, educadores y otros adultos significativos que dan distinto trato a los niños y las niñas, les transmiten diferentes expectativas y les muestran distintos niveles de confianza en sus capacidades. Esta aseveración yo creo que corresponde pues a otra época. Estas cosas han ido cambiando, gracias a Dios. La igualdad de género es un tema que ha sido muy fuerte en los últimos tiempos, aunque en algunos puntos se ha extrapolado a mi particular manera de pensar, ¿verdad? Exagerando, quitando roles de la feminidad, masculinizando en muchos casos a las mujeres o quitándoles el papel masculino a los hombres, como que fuese algo dañino, ¿no? Pero eso es una opinión personal. Los niños empiezan muy pronto a hacer diferentes valoraciones de las conductas y actividades, según sean realizadas por niños o niñas, debido sin duda a las valoraciones que encuentran en el ambiente familiar y escolar, en la televisión, otros elementos del medio. Ahorita, pues por supuesto, las nuevas tecnologías, porque ya de televisión como tal, no, que era lo propio de esta época, 1988, ¿no? Parece que la tendencia a infravalorar las capacidades y ejecuciones de las niñas está bien establecida en niños y niñas entre los 6 y 10 años. Ya Thompson nos dice en 1988 que los chicos entre 6 y 10 años ya tienen estas tendencias a infravalorar las capacidades y ejecuciones de las niñas en sus esquemas mentales, porque por supuesto esto es aprendido. Sin embargo, yo creo que eso ha cambiado. El proceso de sexualización en el niño y en el adolescente. Entendemos por proceso de sexualización el camino recorrido por el niño y el adolescente para llegar a tomar conciencia de su condición sexual, asumir el papel que le corresponde y comportarse según las pautas y modelos que son propios de su sexo. La identidad sexual consiste en el reconocimiento del propio sexo y del carácter de atributo permanente del mismo. Inicialmente se trata de una identificación externa, la vestimenta, el cabello, etc., que un niño es capaz de hacer desde los 2 años. Entre los 2 años y medio y los 3 años, la mayoría de los niños reconoce su sexo, aunque todavía puede cambiarse al modificar o introducir algún elemento externo. De los 3 a los 5 años se acentúa el conocimiento de la identidad y permanencia del sexo por encima de los cambios externos. Generalmente llegan a la conservación del sexo entre los 5 y 7 años, precisamente cuando empiezan a comprender la conservación de cantidad de masa y de los líquidos, porque el desarrollo cognitivo es todo uno solo, no solo en un área o en la otra, sino que abarca todo nuestro universo. Los niños saben que son y serán en lo sucesivo como los padres y las niñas como las madres. Antes de los 10 años adquieren una tipificación sexual que permanecerá en la edad adulta. Imagínense
el delicado trabajo cognitivo para llegar a este punto de comprender la conservación del sexo, ¿verdad? Y con todas estas corrientes que hemos visto en los últimos años, donde a un niño se le dice que puede ser hoy niña, mañana niño, que se puede llamar Pepe y mañana María, no importa, cómo estamos afectando sus esquemas cognitivos y cómo estamos afectando la identidad del género de esas personas, porque son niños que están en edades muy vulnerables y que pueden ser fácilmente influenciados. Aquí quiero que reflexionen sobre la gran responsabilidad que tenemos los adultos en la crianza de nuestros niños, sean hijos, estudiantes, familiares, etc. La adquisición de los roles y los estereotipos sexuales. La adquisición de los roles y estereotipos sexuales corre paralelo a la conciencia de la identidad sexual. Kuhn, Nash y Brooken en 1978 nos cuentan la siguiente experiencia. Mostraron a niños y niñas de 2 años y medio a 3 muñecas y un muñeco. A continuación, nombraron una serie de actividades como planchar, jugar con coches, hacer la comida, etc. Preguntaron a los niños qué actividades realizaría el muñeco y cuál es la muñeca. La mayoría de los niños y niñas sabían qué actividades eran propias de cada sexo. En los años siguientes van adquiriendo un mejor conocimiento de los roles y de las características que se atribuyen a cada sexo. Por ejemplo, niños de 9 y 10 años consideran a las mujeres débiles, sensibles y emocionables, mientras que a los hombres los describen como ambiciosos, rudos, agresivos y dominantes. Esto nos lo dice Bess y Cole en 1977. Los niños de 7 años son más rígidos en la asignación de roles que los de 12 y 13 años. Estos pueden admitir que una mujer o un hombre asuman roles o trabajos que la sociedad considera más propios del otro sexo. La observación de los juegos infantiles es una buena fuente de información sobre las preferencias sexuales, con quién y con qué juega el niño. Desde los 14 a los 22 meses, los niños se inclinan por una clase de juguetes y las niñas por otra. Desde muy pequeño, aunque pueden jugar juntos, prefieren compañeros del mismo sexo. Recuerden que estamos hablando de 1977, todos estos esquemas han ido cambiando, han ido creciendo, y estos estereotipos o esas preferencias, pues ya sabemos que son mucho más sutiles. Esas diferencias son mucho más sutiles. En general, el rol masculino está más definido y preciso que el femenino. El niño recibe más presiones que la niña para que se limite y dedique a las actividades de su sexo. Los padres toleran mejor que una niña juegue con coches que un niño juegue con muñecas. Las chicas tienen un mayor abanico de posibilidades que los chicos. Está peor visto que un niño haga cosas consideradas propias de niñas que al revés. Los niños rechazan antes que las niñas los juegos y actividades que consideran propias del otro sexo. Entre los 4 y los 10 años van tomando conciencia de qué se espera de ellos y van conformando su conducta a esas expectativas. Sin embargo, las niñas más que los niños se interesan por los juguetes, juegos y actividades del otro sexo. Esto lo dice Schaffer. Esto parece ser debido a que las actividades masculinas son más interesantes en sí mismas y tienen mayor consideración social. Cuando las niñas llegan a la pubertad, se muestran claramente más preocupadas e interesadas por sus cambios de imagen corporal y tratan de responder al papel que la sociedad espera de ellas en cuanto a mujeres. Una última observación de Unger en 1989 es que el proceso de sexualización viene condicionado por la clase social de la familia. Parece ser que los niños de clase social baja muestran una más fuerte tipificación sexual que la de los de clase media. Tienen los roles y conductas sexuales más nítidamente definidos. Los padres de clase social baja reproducen con mayor fidelidad los papeles tradicionales masculinos y femeninos y se los impone con mayor exigencia a sus hijos. Por otra parte, los padres de clase social inferior se dedican generalmente a trabajos más tipificados como masculinos o femeninos.
Teorías del desarrollo sexual. Las distintas explicaciones aportadas para explicar el proceso de sexualización pueden agruparse en 3 tipos de teorías. Estas son las biológicas, las sociales y las cognitivas. Las biológicas explican el proceso del desarrollo sexual a partir del condicionamiento biológico. Las sociales lo explican a partir del proceso desde las influencias familiares y de la sociedad. Y las cognitivas son las que hacen hincapié en que la evolución del pensamiento precede y determina el desarrollo sexual de los niños y adolescentes. Por su parte, la perspectiva biológica nos dice que hombres y mujeres se diferencian en 5 rasgos biológicos básicos, que son los cromosomas sexuales, ¿verdad? Hombre XX, mujer XY, el equilibrio hormonal, las gónadas sexuales, sistema reproductor interno y genitales externos. Y se hace la pregunta, ¿estas diferencias biológicas en qué medida son responsables de las diferencias entre la conducta masculina y femenina? Esta pregunta se la hace Hurt y nos sugiere él mismo en 1972 que las diferencias genéticas, o sea, cromosoma XX y XY, entre los dos sexos, puede explicar que los niños sean más vulnerables a problemas como deficiencias del habla, dificultades del habla, algunos desórdenes emocionales y ciertas formas de retraso mental, dado que estadísticamente hablando los niños presentan esos problemas con mayor frecuencia. Esa hipótesis, que sin duda tiene un evidente interés, necesita ser confirmada empíricamente. Esto lo dice Unger en 1989. Algunas diferencias en los comportamientos sexuales se han atribuido a diferencias hormonales en animales en situaciones de laboratorio. Se han provocado alteraciones hormonales que han originado cambios de conducta. Las investigaciones de este tipo en seres humanos tienen muchas limitaciones y técnicas morales, obviamente. Algunas alteraciones hormonales, como el síndrome de la feminización testicular, androgenización de la mujer, originan cambios conductuales y actitudinales. Por ejemplo, algunas mujeres gestantes que tomaron droga andrógena alumbraron un bebé con órganos sexuales internos femeninos y órganos sexuales externos similares a los masculinos. Se realizó una intervención quirúrgica con el fin de dar a los órganos externos una conformación femenina. Los padres educaron desde un principio al bebé como si fuera una niña. Sin embargo, en este caso, ¿verdad? Estas mostraron siempre una inclinación por los gustos, actividades e intereses masculinos, aunque sus inclinaciones sexuales biológicas fueron siempre heterosexuales. Por ello, debe considerarse seriamente la posibilidad de que la exposición prenatal a las hormonas masculinas pudo afectar a las actividades e intereses de esas niñas. Esto lo demuestran Ertz y Weiber en 1974. Las diferencias sexuales en cuanto a la agresividad son tan tempranas, hacia los 2 años más o menos, y se dan en tantas culturas que resulta difícil atribuirla únicamente a la educación familiar. Se ha sugerido que los varones son más agresivos a causa de su alto nivel de andrógenos y de testosterona, hormonas masculinas, mayormente masculinas. Olwes y otros en 1980, en una muestra de adolescentes varones de 16 años, encontraron que los más agresivos física y verbalmente tenían un nivel más alto de testosterona. Lo mismo ocurría con las chicas adolescentes androgenizadas. Estos datos deben ser utilizados con cautela hasta que haya pruebas para decir si el nivel más alto de hormonas masculinas es la causa o la consecuencia de una conducta agresiva. Esto nos lo dice Maccoby y Jacqueline en 1980 y Funks en 1989. Las predisposiciones biológicas pueden ser modificadas por la influencia sociocultural. El proceso seguido para la adopción de su rol sexual está determinado por factores biológicos y sociales. Los pasos de ese proceso son la herencia cromosómica, que determina el sexo biológico, la actividad hormonal, que origina la aparición de los órganos internos y externos de la reproducción, y la educación de los niños en función de su conformación biológica. Los 3 primeros años de vida son los decisivos para establecer la identidad sexual, biológica, afectiva y conductual,
A partir de esos años, la modificación de los rasgos sexuales secundarios y de los impulsos sexuales. Thompson en 1988. Ahora veamos la perspectiva social. Consideraremos dos grupos de opiniones que han resaltado los factores ambientales como elementos determinantes del proceso de sexualización. En primer lugar, la teoría psicoanalítica. Esta teoría considera tanto los factores biológicos como los ambientales. Todo individuo es constitucionalmente bisexual, dice la teoría. Mediante el proceso de identificación sexual, se define hacia uno u otro sexo. Ese proceso tiene lugar entre los 3 y los 6 años y termina con la solución del complejo de Edipo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Freud, verdad? Perdón. Al renunciar al progenitor del otro sexo a identificarse con el del propio sexo. Si la identificación con el padre del mismo sexo fracasa, puede invertirse la orientación de la sexualidad y definirse hacia la homosexualidad. Este es el postulado freudiano, tomémoslo tal cual del autor como viene. La explicación freudiana del proceso de identificación sexual no ha recibido los necesarios apoyos de la investigación experimental en cuanto al complejo de Edipo y el complejo de Electra. Temores de castración, envidia del pene, etcétera, que manifiesta Freud, no obstante, los estudios experimentales sí confirman que la tipificación sexual tiene lugar entre los 3 y los 6 años y que las relaciones con los padres son vitales, aunque no en el sentido en que Freud las explica, ya que los niños muestran una mayor identificación con sus padres cuando estos son cariñosos, protectores, más que causarles miedo, temor, miedo al padre poderoso y castrador, por ejemplo. Realizada la identificación sexual, se inicia el periodo de latencia, etapa de equilibrio y sosiego sexual, ¿verdad? Que se romperá en la pubertad, cuando de nuevo entren en acción todas las pulsiones sexuales que tratan de hacer realidad lo que ya estaba en el sujeto, aunque reprimido en el inconsciente. Freud 1948 y Lewis 1987. Ahora la teoría del aprendizaje social, vamos a ver qué nos dice con respecto al desarrollo sexual. Esta teoría del aprendizaje social nos dice que los niños adquieren su identidad sexual por una doble vía, por la enseñanza directa y por el aprendizaje observacional, o sea, aprenden viendo. Los padres, profesores y demás agentes sociales refuerzan en los niños y en las niñas las conductas consideradas propias de su sexo y castigan o reprimen aquellas que estiman impropias. El adiestramiento sexual empieza desde los primeros años. Fagot, en 1978, estudia la actualización de los padres en 24 familias con niños de 20 y 24 meses. Señala este autor que las actividades de los padres ante el comportamiento de los hijos dependían del sexo de estos. Una misma actividad, como jugar con una muñeca, bailar, trotar, ejercicios de fuerza, era aprobada o rechazada según el actor se fuese un niño o una niña. La estimulación y aprobación de ciertas conductas, según respondan a los estereotipos sexuales, se hacen más evidentes en la etapa preescolar. Basta echar una ojeada a todo lo que le rodea la vida, a todo lo que rodea la vida del niño, por ejemplo, la habitación, la ropa, los juguetes, los regalos, las diversiones, el juego y los amigos. El proceso de enseñanza-aprendizaje de roles sexuales es verdaderamente intenso en estos años. Multitud de situaciones familiares, escolares y sociales marcan al niño las pautas de la conducta esperada como correcta. Epstein, 1988. Por su parte, Bandura, 1977, nos dice que los niños adquieren las pautas de comportamiento propio de su sexo, observando e imitando las conductas que les ofrecen los modelos del medio. Al principio, los niños reciben refuerzos cuando imitan las conductas deseadas y posteriormente los mismos niños, al adquirir la conciencia de su sexo, tratan de ser y de hacer como los modelos. Una dificultad, sin embargo, para esta hipótesis es que los niños no prestan mucha atención al sexo del modelo hasta los 6 o 7 años. Los niños pequeños se fijan más en lo que hace el modelo que en el modelo mismo.
Así un niño rechazará un juego o actividad de niña, aunque lo haya contemplado en un modelo masculino, es decir, atiende a lo que hace más que a quien lo hace. Cuando descubre que el sexo es un rasgo propio y permanente, empieza a seleccionar modelos de su mismo sexo, tratando de ser y de comportarse como ellos. Son muchos los modelos que dejan su huella en el niño, aunque es sobre todo en la familia, donde el niño va a aprender su rol sexual. El padre, la madre, los hermanos y familiares significativos crean un campo de influencias que determinan ese aprendizaje. Los cuentos, las lecturas infantiles, los libros de texto, la televisión, hoy en día las nuevas tecnologías, juegan un papel importante en la transmisión de estos prototipos de hombre y de mujer. Los personajes más importantes, de mayor empuje, los dotados de iniciativa y fuerza, suelen estar encarnados por los hombres, mientras que los personajes femeninos son dibujados más débiles, dependientes, excitables y faltos de aptitudes. Esto nos lo dice en 1989 Scannozzi y otros autores. La tercera teoría de la que vamos a hablar del desarrollo sexual es la teoría cognitiva. Ellos nos dicen que el supuesto básico de que el niño adquiera la conciencia de su identidad sexual y de los roles de género le siguen como consecuencia del desarrollo del pensamiento. Entre comillas, la identificación sexual del niño es un juicio cognitivo sobre el yo que precede a la atención selectiva o identificación con modelos del mismo sexo. Hay todo un trabajo cognitivo. Se identifica su sexualidad, ¿verdad? La del niño, como un juicio de su propia cognición sobre su propio ser, su propio yo, que va a estar antes de la atención selectiva o la identificación con modelos del mismo sexo. La conciencia, esto está en Schaffer y también lo dice Kolber, 1969, que la conciencia de su propio sexo depende del nivel de desarrollo cognitivo. Según Kolber, el niño recorre 3 etapas en este proceso de sexualización. Kolber nos dice que primero hay una identidad sexual, el niño reconoce que es varón y la niña que es mujer. Esto ocurre hacia los 3 años, no conocen aún que el sexo no cambia. Luego viene la etapa de la estabilidad del sexo, saben que siempre serán del mismo sexo, o sea que no cambia. Y la consistencia sexual, que el sexo es estable y permanece a pesar de que las personas puedan cambiar de actividades y de apariencia o presentación. En 1969, Kolber nos dice que una vez que el niño y la niña llegan a esta tercera fase de consistencia sexual, empezarán a valorar su propia condición sexual y tratarán de dar la respuesta adecuada. Se sentirán motivados por los valores, intereses y conductas que son consistentes con el conocimiento que tienen sobre sí mismos. Esto ocurre hacia los 6 o 7 años. El niño interpreta los roles sexuales como imperativos que necesariamente hay que seguir. Años más tarde, cuando se acerca hacia el pensamiento formal, empieza a comprender el carácter arbitrario de muchos de los estereotipos sexuales. Los preadolescentes se vuelven más flexibles respecto a los roles típicos sexuales, viéndoles más como convencionalismos que como normas morales absolutas que deben ser obedecidas. La mayor dificultad para la teoría de Kolber proviene del hecho de que la tipificación sexual está bien comprobada antes de que el niño adquiera una madura identidad sexual. A los 2 años los niños prefieren juguetes del propio sexo. A los 3 conocen los roles sexuales y prefieren la compañía de su propio sexo. La reasignación del sexo después de los 3 años es muy comprometida. Kolber exagera al considerar que una madura comprensión de la identidad sexual es necesario para la tipificación y adquisición de los roles sexuales. Cada teoría aporta, en conclusión, ¿verdad? Cada teoría aporta algún elemento que combinado con las aportaciones de los demás pueden proporcionar una explicación más completa y satisfactoria del proceso de tipificación y diferenciación sexual. Así surge la perspectiva integradora, donde se integran pues esos diversos puntos de vista.
Esta perspectiva integradora, que se las traigo aquí en este cuadro número 4, nos dice que en el periodo prenatal se desarrollan las características morfológicas masculinas y femeninas, ¿verdad?, antes del nacimiento, que luego al nacer provocarán distintas reacciones y trato de las personas que rodean al bebé. Del nacimiento hasta los 3 años de vida, el niño va a recibir una educación acorde con su realidad anatómica. Se recuerdan e inculcan las conductas adecuadas y se prohíben juegos y actividades consideradas del otro sexo. Reconoce su sexo y los roles y estereotipos que se le atribuyen. Luego de los 3 a los 6 años, paulatinamente va tomando conciencia de su identidad sexual, aunque el niño todavía no alcanza a comprender el carácter estable e inmutable de la misma. Durante estos años juegan un papel muy importante los modelos que contribuyen poderosamente a que el niño al final del periodo esté plenamente identificado con su condición sexual y los roles que la sociedad le atribuye. Luego, de los 6 a los 7 años en adelante, al comprender el carácter inmutable de su condición sexual, se orientan a convertirse en hombres y mujeres como los modelos y patrones del medio ambiente y tratan de dar una imagen de sí mismos como corresponde a su tipificación sexual. Ahora vamos a comentar sobre el proceso de sexualización en la familia actual. Hasta ahora hemos presentado el proceso tal como suele tener lugar en el común de la familia tradicional de nuestra sociedad. Pero sabemos que la familia viene experimentando una serie de cambios que lentamente van modificando su organización, el funcionamiento y los roles de los padres. Cada vez son más las madres que trabajan, hoy en día creo que todos trabajamos, ¿verdad?, e incluso sostienen económicamente la familia. Son muchos los niños que crecen en familias con un solo miembro de pareja adulta, generalmente la madre. No es raro el caso de que la imagen fuerte y dominante de la familia lo ofrezca la mamá y no el papá. En estos cambios van a afectar de alguna manera a la adquisición de roles sexuales en las nuevas generaciones. Recordemos que estas teorías están fundadas en la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues y estamos ya en el año 2026, estamos ya en el cuarto, hemos transitado un cuarto del siglo XXI y todos estos estereotipos y estas roles sexuales han ido cambiando de forma vertiginosa. Sin embargo, traigo aquí lo que nos dicen algunos autores de que cuando la madre trabaja, porque pues el hecho de que la madre no esté en el hogar, como lo estaba quizás en la época de mis padres, ha traído cambios culturales importantes. Dice que cuando esto ocurre, la madre dispone de menos tiempo para la educación de los hijos y el cuidado de la casa. En las parejas actuales va siendo frecuente que el padre asuma y comparta los roles que tradicionalmente han sido considerados. Fíjense cómo van cambiando los roles, tanto masculinos y femeninos, que están hablando en este momento de que los roles que tradicionalmente han sido considerados dentro del hogar como propios de la mujer, hoy en día es impensable que sea solo la mujer la que, además de trabajar, se encargue del hogar sin el apoyo de la pareja o del hombre en el hogar. O sea, hoy en día eso es, ambos asumen básicamente las mismas responsabilidades dentro del hogar. Ellos nos decían en esa época que podría suponer que traerá consecuencias en el proceso de sexualización, sobre todo en las niñas, y aseveran que habían datos que así lo confirmaban. Las niñas de madres que trabajan fuera de casa tienen un concepto más igualitario de los roles sexuales y perciben a los hombres y mujeres menos estereotipados. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Esta igualdad en cuanto al pensamiento de cuáles son esos estereotipos. Los rasgos de competencia, independencia, competitividad, normalmente considerados masculinos en esta época, finales del siglo XX, ¿verdad?, se atribuyen también a las mujeres, y esas mismas hijas son más independientes, tienen menos intereses típicamente femeninos y valoran la competencia y valía profesional de las mujeres y desean poder trabajar cuando sean mayores. Bueno, tenemos que hacerlo.
Los hijos, sobre todo las niñas de las madres que trabajan fuera de casa, crecen con menos prejuicios y estereotipos que los roles sexuales que los de las madres que dedican todo su tiempo y cuidado al cuidado de la casa. Eso lo dice Hoffman 1979 y Scansoni 1989. Ahora, cuando la madre domina y dirige el hogar, en la familia tradicional la figura del padre simbolizaba la autoridad y a él se le atribuía la defensa y conservación. No es raro que en nuestros días, con una mayor liberación e igualdad en el ejercicio de los roles sexuales, muchas madres desempeñen ese papel. El autor se pregunta si esto tiene una consecuencia en el proceso de tipificación sexual de los hijos, o si son las niñas menos femeninas y los niños menos masculinos. En los hogares en que la figura dominante es el padre, los hijos varones no tienen dificultades para identificarse con él. Pero cuando es la madre la figura fuerte, los niños tienen dificultades para asumir e identificarse con la imagen de un padre débil y sumiso, los cuales afectarán negativamente el proceso de la identificación sexual, dando lugar a algunos casos a una inversión de la orientación sexual y de su asunción de los papeles sexuales. Si se fijan en lo que acabamos de leer, está hablando de que la madre domina y dirige el hogar, pero inmediatamente coloca al masculino como sumiso y débil. Entonces ya aquí hay un prejuicio en lo que nos están planteando estos autores, lo que traería como consecuencia que su tesis pues se valide para él. Él está como una profecía autocumplida. También nos dice este autor que en cuanto a las hijas, la influencia de una madre dominante no parece ser un obstáculo para un correcto proceso de feminización. Lavín, en 1982, sugiere que estas niñas y adolescentes pueden aspirar al ejercicio de sus profesiones, consideradas masculinas y difíciles porque han visto a su madre una imagen decidida que toma decisiones y asume riesgos, responsabilidades, con éxito frente a los hombres, especialmente frente al padre. Yo creo que estos dilemas que se surgían o que se vieron en la segunda, a finales del siglo XX, pues ya hoy en día no tienen fundamentación. Ahora, en los hogares en que falta el padre, cuando el rol del papá falta, nos dicen que son frecuentes las situaciones familiares en las que de forma habitual está ausente la figura masculina, siendo la madre la que asume todas las funciones que en otras familias comparten el padre y la madre. ¿Qué consecuencias se derivan de esta situación para el proceso de tipificación sexual? Esa es la pregunta aquí. Efectos en los niños. Los niños que desde los primeros años han carecido de la figura paterna tienden a ser emocionalmente más dependientes, menos agresivos, menos masculinos en sus juegos y roles. Esto nos lo dice Levi Schiff en 1982. Cuando la ausencia del padre tiene lugar después de los 6 o 7 años, esas consecuencias por la ausencia del padre dependen de muchos factores como la clase social, el que haya o no en la familia otros adultos significativos, tíos, hermanos, profesores, abuelos, etcétera, y el carácter de la madre y cómo lleve a cabo la educación del niño. Por ejemplo, las madres de clases sociales más modestas cultivan con mayor énfasis los recursos que compensan la ausencia del padre. Por otra parte, parece ser también cierto que frecuentemente los niños que se crían sin modelos femeninos logran una tipificación sexual menos definida. O sea que pasa lo mismo al contrario. Aunque quizá esto deba ser atribuido también al estilo educativo de la madre, que se muestra más nerviosa, sobreprotectora, tiende a imponerse mediante una disciplina asertiva y alienta menos al hijo hacia las actividades y comportamientos de su sexo. Efectos en las niñas. Aunque la ausencia del padre no parece afectar mucho al proceso de tipificación sexual de las niñas, sí puede tener consecuencias para sus relaciones con los individuos de otro sexo, sobre todo de la adolescencia en adelante. Hetherington, 1972, distingue dos tipos de situaciones: hija de padre divorciado e hija de padre fallecido. Las hijas de madres viudas tienden a mostrarse tímidas e inhibidas ante los varones. En cambio, las hijas de divorciados se muestran más asertivas y desinhibidas en sus relaciones con los varones.
Estas diferencias pueden ser debidas a las actitudes diferentes de las madres hacia los hombres, mucho más positivas que las madres viudas que en las divorciadas. Hetherington sugiere que las hijas de divorciadas son conscientes de la soledad e infelicidad de sus madres, lo que le puede llevar a pensar que los hombres son importantes para la felicidad. Esto también suena medio estereotipado, esto que acabamos de leer, ¿verdad? Por lo que se muestran más activas hacia ellos. Por su parte, las hijas de viudas tienen una imagen engrandecida de sus padres que les lleva a evitar las relaciones con hombres por una de estas razones. Creen que otros hombres no son comparables a sus padres o tienen una idea en general muy superior de los hombres, por lo que se muestran carentes de seguridad y de soltura ante ellos. Ahora, por último, hablaremos del individuo andrógino. Los atributos de masculinidad y feminidad han sido considerados como dos extremos de una misma dimensión. Sin embargo, un nuevo concepto de los roles sexuales propone la masculinidad y la feminidad no como dos dimensiones totalmente separadas e independientes, y que la persona andrógina tiene tanto características masculinas como femeninas. Investigaciones recientes indican que las personas andrógenas existen y que pueden tener una personalidad bien ajustada y adaptada al medio. El tema ha despertado gran interés entre los estudiosos. Una de sus aportaciones es la de desmitificar la superioridad masculina. El individuo andrógino parece adaptable a múltiples situaciones y tiene más facilidad para las relaciones y comunicación con personas de ambos sexos. Igualmente, no tienen necesidad de reprimir sentimientos y actitudes consideradas impropias de su sexo. El concepto de androginia ha originado mucho rechazo por quienes ven en ello un peligro para el mantenimiento del actual orden social. La investigación apenas ofrece datos que evidencien las desventajas del individuo andrógino y en cambio sí manifiestan que un individuo bien adaptado, equilibrado y respetado y querido por sus iguales, este concepto está en su infancia y desde luego estamos muy lejos de una sociedad andrógina. Esto nos lo dice Schaffer. Muchísimas gracias. Les habló la profesora Andreina Vera.